Buen día, somos el grupo número 5, donde trataremos la sociedad de información y las TICs. Dentro de este tema general, vamos a poner a su consideración el subtema La privacidad en las sociedades de información y las TICs. La privacidad está consagrada como un derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A pesar de esto, es común pensar que la privacidad está ligada solamente al ámbito físico de la vida personal de un individuo. En el contexto de la virtualidad y en que se desenvuelve el ser humano, en medio de este océano del Internet, queda relegada la privacidad como tal cual nosotros utilizamos los diferentes recursos que tiene el mundo virtual. Tal es así que olvidamos los expuestos que quedamos todos nuestros datos y nosotros al suscribirnos a cada red social que se nos ofrece. Sin embargo, en varios países se han expedido normativa referente a la protección de los datos personales. De acuerdo a estos antecedentes, en el Ecuador, en 2004, aprobó la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el objetivo de garantizar el acceso a la información pública del Estado. Esta ley define de forma muy general lo que se considera como información pública y aunque se determina como información confidencial. Esta confidencialidad se aplicaría sobre la base de los derechos civiles o de libertad y se refieren de forma muy vaga a la intimidad personal. Asimismo, en la Constitución de la República del Ecuador vigente desde 2008, estipula a la acción jurisdiccional del habeas data en su artículo 92, que indica que este derecho permite a un ciudadano o entidad conocer, autorizar y rectificar la información que sobre ella se almacene en bases de datos públicas o privadas. Podemos encontrar también en la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, expedida en 2010, la regulación a la forma en la que se registra y se accede a los datos públicos a fin de transparentar y organizar el acceso a la información que las instituciones públicas y privadas almacenan de una persona. Lamentablemente, esta normativa no promueve mecanismos que garanticen o protejan los datos personales. En este sentido, es posible perfectamente que los datos personales de un ciudadano sean vulnerables y se conviertan en una posible víctima de un delito cibernético o un ataque, o expertos en el mundo digital, que los conocemos como hackers, podrían indagar a más de su información personal sobre sus bienes inmuebles, sus cuentas bancarias, etc. En fin, muchos datos sensibles para la privacidad de los usuarios de las diferentes plataformas digitales. Saludos cordiales. El tema que les voy a exponer es la privacidad en las redes sociales, ventajas y desventajas. La privacidad es la protección de datos e información que las personas introducen en las redes sociales. Es importante entender el control que tienen los usuarios para limitar el acceso a las personas autorizadas que quieren que lleguen sus datos personales, fotografías, videos, archivos, etc. Es decir, el usuario es quien decide qué quieres compartir con el resto de usuarios, por lo tanto es la responsabilidad de cada uno. Siempre accede a configurar la privacidad de tu red social. La mayoría de redes sociales ofrecen distintas opciones mediante las cuales pueden configurarse la privacidad general de la cuenta. Por lo tanto, no hay excusa para tener protegida tu privacidad y no caigas en engaños, estafas y hasta robos. Las redes sociales se han convertido en el escaparate de la vida de millones de personas porque publicamos lo que se nos ocurre. Durante el día nos damos opinión sobre las noticias, incluso sin verificar. Participamos en debates, críticas, muy a menudo, por no decir casi siempre, en forma pública. Cuidado con lo que compartes en las redes sociales. Estas te permiten compartir toda tu información personal, pero toda esa información, si no está protegida, se hace pública y podría volverse en tu contra y perjudicarte. Consejos de seguridad. Autorizar el acceso directo a ciertas aplicaciones, compartir demasiada información, caer en trampas o estafas cibernéticas, cambios en los permisos de privacidad, evitar bots en redes sociales. ¿Cómo proteger las redes sociales? Usar contraseñas de nivel fuerte, activar la autentificación, utilizar solo aplicaciones oficiales, tener equipos protegidos. Ventajas a nivel personal. Comunicación instantánea, oportunidades laborales, información y entretenimiento, denuncia social, compartir conocimiento e información. Desventajas. Las desventajas están como estafas en redes sociales, configuración de nuestra privacidad, suplantación de identidad, ciberbullying, adicción a redes sociales, confundir el perfil profesional con el personal, menor contacto presencial, riesgos a la imagen personal, críticas negativas y trolls. Como conclusión, podemos decir que lo más importante de cada individuo que utilice las redes sociales con responsabilidad para poder sacar provecho en cada ámbito que se desenvuelva, ya sea educativo, profesional y personal. Así interpretaremos el verdadero significado del uso de las redes sociales sin satanizar, ya que esto depende de cada persona. Muchas gracias. La sociedad de información y las TICs. La privacidad y las TICs. Bien, voy a continuar con la exposición sobre la privacidad de las TICs. La privacidad de las TICs. Como TICs tenemos la tecnología de la información y la comunicación. Pizarra digital, los smartphones, tablets, redes sociales, el correo electrónico y las APPs.
La privacidad. La información es poder. La privacidad en el Internet se refiere al control de la información personal que posee un usuario que se conecta a una red. La privacidad debe entenderse como un tesoro, ya que lo comparte con los más cercanos y no está al alcance de todos los desconocidos. Es importante evitar problemas y estafas protegiendo nuestros datos personales y que nuestra no sea usada fraudulentamente. En el ámbito de la vida privada, que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. La privacidad en Internet se refiere al control de la información personal que posee un usuario que se conecta a la red, interactuando por medio de los diversos servicios en línea con los que intercambia datos durante la navegación. En áreas de seguridad en la red tenemos la confidencialidad. Implica que la información tan solo podrá ser accesible a aquellas entidades o personas autorizadas a las que el usuario de su consentimiento y así especialmente a las redes sociales. Este estándar resulta de vital importancia porque un mal uso de información podría traer graves consecuencias en la vida de las personas. Tenemos la integridad. La integridad es la información que aparece en la red, solo puede ser modificada por las entidades o personas autorizadas. También la autenticación. Es necesario establecer mecanismos de verificación de la identidad digital de las personas y entidades en la red para poder controlar que el usuario sea realmente quien dice ser. La configuración de la privacidad. Tenemos en la mayoría de webs donde se registran se debe indicar un perfil de protección. El perfil público es donde toda la información es visible por todo usuario. Y el perfil privado es el que comparte la información con las personas que tienen permiso para ello. Resulta complicada y engorrosa como es el perfil público y el perfil privado. La privacidad y anonimato de la identidad digital. Existen espacios donde al poder actuar bajo un nick y otros donde se requiere una identificación real del usuario, es importante valorar teniendo en cuenta el entorno donde se encuentre la persona. De forma de identificación se va a usar anónima o personal. Eso es con respecto a mi presentación. Muchas gracias. Privacidad en tiempos de pandemia. Ecuador, riesgo a la privacidad por el uso de herramientas que vigilan durante la pandemia. El gobierno ecuatoriano recaba y procesa datos personales de los usuarios de diversas plataformas para supervisar el cumplimiento de la cuarentena y el aislamiento. Identifica a la persona que tiene COVID y puede haber estado en contacto con algún infectado. Detectar aglomeraciones de individuos. No obstante, Ecuador no cuenta con una legislación para proteger los datos personales que recopila el gobierno. Llevar a cabo medidas de vigilancia para evitar la propagación de la COVID-19 sin una ley que proteja los datos personales ni un organismo independiente que supervise su cumplimiento pone en riesgo el derecho de la privacidad de los ecuatorianos, explicó José Miguel Vivanco, director de la American de Human Rights Watch. El Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud habían desarrollado una aplicación llamada Salud EC, permitía recopilar datos del COVID-19 de manera voluntaria. No resulta claro por qué solicitaban diversos datos personales, incluyendo la dirección geolocalizada del usuario. Los términos del uso de la aplicación deberían precisar el fin para el cual se recopilaron. Se usan los datos y se ajustan las configuraciones automáticamente para proteger la privacidad. Los términos de los usuarios de la aplicación indican que la información se usará únicamente de modo estipulado en las disposiciones de la política de privacidad. También indica que el Ministerio de Salud cualquier momento puede modificar los datos, lo cual permite que las autoridades usen sin consentimiento, recabar y agrupar los datos personales, puedan facilitar la localización de una persona en tiempo real. Esto implica la violación de sus derechos de privacidad o propiciar el uso de información con fines comerciales o legales como la extorsión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recordado a los estados durante la emergencia de la COVID-19 deben almacenar los datos recabados durante la emergencia con el fin de combatir la pandemia, sin compartirlos con fines comerciales o de otra naturaleza. Las personas afectadas o pacientes conservarán el derecho de la cancelación de sus datos sensibles. En síntesis, podríamos decir que toda información que se suba al Internet ya no es privada. Gracias. Buenas tardes. El tema que me tocó a mí es la privacidad y las grandes plataformas mediáticas de comunicación. Los Wikileaks lo vamos a dividir en tres partes. La privacidad de Internet, las ideas del efecto de Internet sobre la privacidad y la capacidad de control de nuestra vida íntima a través del Internet.
hay dos elementos que separan esto, la relación gobierno-ciudadano y la relación privacidad de Internet. Existen países como China y Singapur en los que no permiten que se utilice el Internet. En China se permite el Internet para temas comerciales, pero en el momento que existe una persona que esté dando información que no la compete, el Estado investiga cuál es la persona y le puede llevar preso. Existen países como Estados Unidos en la que por medio de la Constitución es permitido el Internet y se puede decir lo que uno quiera. Existe también el otro aspecto que es que el Internet o las plataformas utilizan nuestra información para con ello comercializarla, ofrecer productos que de acuerdo a nuestras necesidades nos proveen. Eso es basado a la información que nosotros publicamos en nuestras redes sociales. Los tipos de plataformas. Existen algunos tipos de plataformas que son contacto personal, que son Facebook, Twitter, LinkedIn, Foursquare, etc. Contenido generado por los usuarios, YouTube, Flickr, Wikipedia, etc. Comercialización, existen Amazon, eBay Group, Mercado Libre, etc. Y juegos, existen juegos online, Funbright, Angry Birds, etc. Tomando en cuenta que las de personal y las de contenido, nosotros podemos utilizar también para proveer información hacia, no solo para diversión, sino para información de contenido para enseñar a las personas. En lo que es Wikileaks, vamos a hablar, el creador de esto fue Julian Assange. El lanzamiento del sitio fue en diciembre del 2006. Él lo que hizo fue descifrar códigos secretos que tenía el Estado y comenzó a devolver información que no quería que se sepa. Él se alojó en la embajada de Ecuador pidiendo asilo político. Fue condenado a prisión. Ya salió de la embajada, pero por medio de él y las personas que trabajan con él nos permite conocer información sobre el gobierno que no quiere que sepamos. Esta es la información que se tiene sobre los Wikileaks. Muchas gracias.